Buenos días a los presentes y sean bienvenidos a nuestra convención y a nuestro eje 4 y mesa 3, en que se abordarán temas relativos a la capacitación y los procesos formativos alrededor de la gestión del riesgo de desastres. Un placer encontrarnos y compartir. Una mirada a los principales hitos de la arquitectura y la ingeniería en Santiago de Cuba en sus más de 500 años de existencia nos remite rápidamente a un patrimonio construido que nos llena de orgullo. Sería obligado entonces detenernos en el quehacer de profesiones casi tan antiguas como la propia civilización y que se hacen evidentes en hitos como, por ejemplo, la vivienda colonial más antigua de Latinoamérica, la casa del adelantado don Diego Velázquez, hoy Museo de Ambiente Histórico Cubano. Sin dejar de mencionar hitos de la arquitectura militar y religiosa de los siglos XVI y XVII, como son la fortaleza del Castillo del Morro San Pedro de la Roca, patrimonio de la humanidad, ejemplar de la arquitectura militar renacentista con influencia medieval, y la iglesia y el convento de San Francisco, fundada en 1528. ¿Qué decir de las ruinas de los cafetales haitianos en las alturas de la Gran Piedra, patrimonio de la humanidad también? O las diversas tipologías de viviendas coloniales dispersas por nuestro centro histórico urbano, que a su vez adornan las arterias y calles sinuosas, angostas y empinadas de la ciudad. O el eclecticismo de Santiago de Cuba, que tiene sus más grandes exponentes en el antiguo Club San Carlos, o también en el insigne Hotel Casagranda, y también en el Palacio de Gobierno Provincial y el Museo Emilio Bacardí. No podemos dejar de mencionar, por supuesto, a la Santa Basílica Iglesia Metropolitana, catedral de nuestra Santiago de Cuba. Tampoco puede olvidarse la arquitectura neocolonial representada con el otrora Palacio de Gobierno Municipal en el anillo cero del núcleo fundacional de la ciudad, o la antigua estación de policías de la dictadura batistiana, hoy Museo de la Clandestinidad, o el antiguo cuartel Moncada y la fábrica de ron Bacardí, que se dejan ver como exponentes del Art Deco, o tal vez la arquitectura monumental moderna del Palacio de Justicia, la antigua maternidad obrera y la Escuela de Comercio. ¿Qué decir entonces de la arquitectura moderna de nuestra Facultad de Medicina y los bancos nacional y financiero? También las estructuras de puente, tanto de hormigón armado como de acero, o las insignes estructuras de acero de los años 90 del siglo pasado, como el Hotel Meliá Santiago de Cuba, el Teatro Heredia, la terminal ferroviaria y la Plaza de la Revolución. También las presas y otras obras hidrotécnicas, todas fruto del ingenio de los profesionales de la arquitectura, la ingeniería civil y la hidráulica. Valdría la pena entonces detenernos en el hecho de que este patrimonio hoy es disfrutado por nosotros dada la actuación de generaciones de profesionales de la construcción que han legado su experiencia en la zona de mayor actividad sísmica del archipiélago. Nuestra conferencia nos invita entonces a compartir las experiencias en gestión estratégica de riesgos de desastre en la formación de los profesionales vinculados al sector de la construcción en nuestra universidad. Ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, arquitectos y licenciados en educación construcción. Juntos compartiremos unos minutos en el marco de nuestra segunda Convención Internacional Ciencia y Conciencia. Quien les habla, la doctora Ingrid Noelia Vidó Quintana, les invita y les muestra un placer compartir hoy en el marco de este evento. En un primer momento de nuestra conferencia ofreceremos detalles de la sismicidad en la región, específicamente la región suroriental cubana, los antecedentes de ingeniería sísmica en el proceso de formación de nuestra facultad y la significación de la gestión estratégica del riesgo de desastre para nuestra comunidad, compartiendo con ustedes algunos aspectos del impacto de esta formación en Es importante considerar en primer momento los antecedentes de las investigaciones en ingeniería sísmica en el territorio y entre los más importantes podemos ubicar la creación de la Defensa Civil en el año 1963 como institución nacional que centra los proyectos en torno a la mitigación y prevención de desastres. Asimismo, se constituye el Instituto de Geofísica
con una estación sismológica en Río Carpintero, en Santiago de Cuba, hacia 1965. Se crean las condiciones ya en 1969 para que en noviembre de ese año se inauguren las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura en nuestra Universidad de Oriente, así como en 1992 se lleva a cabo la inauguración del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Santiago de Cuba. En el año 1994 se produce nuestra primera defensa de doctorado por el profesor Eduardo Álvarez de Olofeo, defensa realizada en Alemania y que responde a la evaluación rápida por análisis dinámico de sistemas constructivos en zona sísmica. Posterior a ello, se crea en la facultad el Grupo de Investigación de Ingeniería Sísmica en el Departamento de Ingeniería Civil, así como se inicia el programa director para el diseño sismorresistente en la formación de los ingenieros civiles y comienza a impartirse fundamentos de ingeniería sísmica como asignatura facultativa. Ya en 1997 se imparte la primera versión del Diplomado de Ingeniería Sísmica y se establece el Sistema de Servicio Sismológico Nacional con 11 estaciones en 11 provincias del país en el año 1998. La región oriental de Cuba, como sabemos, es considerada como la de mayor peligrosidad sísmica del país y en ella, Santiago de Cuba se ubica en la zona que presenta la más elevada actividad de la región. Además de reducir los riesgos de los desastres de origen geológico, también se hace preciso trabajar en reducir el impacto negativo de los desastres meteorológicos. Santiago de Cuba está situada en la microplaca cubana, al borde de los límites sur de la placa de Norteamérica y norte de la placa del Caribe. En particular, se destaca en esta zona el tipo de sismicidad conocida como de entreplacas, vinculada a la estructura Bartlett-Caimán, o también conocida como zona sismogénica oriente. Las investigaciones sismológicas de Cuba sitúan a esta provincia como la de mayor peligro del territorio nacional. Pueden observarse en las fotografías algunas instantáneas del sismo de Santiago de Cuba en 1932 y importantes deslizamientos de tierra en el sismo de 1976. Como sabemos, los sismos pueden inducir o servir de disparador de otros peligros geológicos de gran poder destructivo, como pueden ser el fallamiento superficial en forma de grietas, las fallas en los taludes naturales o artificiales por las sacudidas del terreno, la licuación de suelo, la subsidencia o depresión de la superficie del terreno. También Santiago de Cuba se encuentra amenazada por la ubicación geográfica por peligros de origen hidrometeorológicos. La caracterización de depresiones, tormentas y huracanes toma en cuenta la velocidad de los vientos y otros como las características de las bandas de alimentación, la existencia de un ojo bien definido, el comportamiento de la presión, entre otros. Depresiones tropicales, tormentas tropicales o huracanes traen consigo intensas lluvias e inundaciones, fuertes vientos y penetraciones del mar. Ejemplos significativos de estos se destacan en el territorio las penetraciones del mar en Santa Cruz del Sur en el año 1932, el huracán Flora en 1963 y las intensas lluvias en la zona oriental en el año 1994. El riesgo de desastre es el resultado entonces de la interrelación dinámica entre los riesgos creados por el hombre o por la naturaleza y las condiciones de vulnerabilidad de una población. En otras palabras, el hombre no puede incidir en la amenaza, sin embargo sí puede hacerlo en la vulnerabilidad y la exposición. De su acertado accionar depende entonces que se desencadene un desastre. Pero esto siempre no fue estudiado de esta manera. Antes del año 90 se reconocían los llamados enfoques emergencistas, en que los desastres naturales se consideraban como sucesos excepcionales, impredecibles y resultado de la mala suerte de un castigo divino. Posterior al año 1990, comienzan a trabajarse con enfoques desastres-desarrollo, en que se reconoce que los desastres introducen importantes oportunidades de desarrollo en las sociedades. El accionar del hombre se centra entonces en la atención a las vulnerabilidades. Hoy, en cambio, se trabaja con enfoques en temas de gestión del riesgo de desastre, en que los individuos expuestos deben ser agentes activos de su propio desarrollo, capaces de reducir los riesgos y, si se materializa el desastre, ser capaces de afrontar las crisis y recuperarse. Quienes se encuentran expuestos entonces al riesgo
no deben ser víctimas pasivas, dependientes e impotentes, porque eso eleva las posibilidades de ser dañado y multiplica su vulnerabilidad. Trabajar en el antes, durante y después de que ocurra el desastre con una visión estratégica para reducir los impactos negativos de este es lo que entendemos como gestión estratégica de los riesgos, entendida como proceso para manejar la incertidumbre relativa a una o a varias amenazas, cuyo propósito fundamental es la reducción o la previsión y control permanente del riesgo de desastres en la sociedad. Se entiende como una secuencia de actividades que incluyen evaluación de los riesgos, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. La idea que acompaña nuestra conferencia es entonces una frase de Martí que versa en que educar es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive, es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él, y no dejarlo por debajo de su tiempo con lo que no podría salir a flote, es preparar al hombre para la vida. Atender entonces la gestión estratégica de riesgo de desastres en pre y posgrado en nuestra Facultad de Construcciones de la Universidad de Oriente implica entonces formar en primer lugar, profesionales de la construcción de excelencia y competitivos, capaces de insertarse con éxito en el mundo hegemónico actual con herramientas para la identificación y manejo de las multiamenazas. Profesionales del sector constructivo humanistas con un alto sentido de la responsabilidad con su profesión y la sociedad. Y profesionales con un alto dominio de las tecnologías de la información y las comunicaciones que les permita un mejor desempeño en la gestión estratégica de riesgos. A partir de la década de los años 90 y específicamente en los planes de estudio C modificado de IE, todas las carreras de la Facultad de Construcciones de nuestra Casa de Altos Estudios han emprendido adecuaciones curriculares con el propósito de garantizar a una cultura en gestión de riesgos de desastre en estos futuros profesionales de la construcción. Como parte entonces del impacto en el pregrado, se ha trabajado en las asignaturas de forma curricular con la normativa vigente, en el desarrollo de las prácticas laborales, en los trabajos y proyectos de curso, en la disciplina preparación para la defensa, en el desarrollo de habilidades en el laboratorio de materiales, en la explotación de software profesionales para el análisis y diseño estructural sismorresistente, en nuestro sistema de asignaturas optativas y electivas y, por supuesto, en el trabajo científico estudiantil y ejercicios de curso de estudio. Como parte de este impacto en el pregrado, podemos ejemplificar cómo se fortalecen los conocimientos respecto a las normativas y las habilidades para el manejo de la norma cubana Construcciones Sismorresistentes y Carga de Viento, Método de carga. También el fortalecimiento de contenidos en las prácticas laborales asociados fundamentalmente a habilidades en la ejecución con tecnologías de sistemas constructivos para la vivienda en zona sísmica. Entre ellos puede citarse la tecnología constructiva Forza y sistemas como BICOA, Gran Panel Soviético Modificado, entre otros. También importantes adecuaciones en los proyectos de curso a partir de variantes reales vinculadas a las empresas y unidades docentes del territorio. O los fundamentos y principios del sistema de medidas de la defensa civil en Cuba ante situaciones de desastre que aporta la disciplina preparación para la defensa y que llevan implícito la preparación de nuestros estudiantes en medidas de defensa civil en casos de desastres, conceptos de gestión y mitigación, principales amenazas, clasificación de los desastres según la Directiva 1 del presidente del Consejo de Defensa Nacional, que los agrupa en naturales, tecnológicos y sanitarios para Cuba, las etapas y secuencias del manejo y el plan de reducción de desastres en Cuba. No puede dejar de mencionarse igualmente el desarrollo de habilidades en el laboratorio de materiales de construcción, fundamentalmente lo relacionado con la caracterización de materiales y productos de la construcción a desempeñarse en zonas de alta sismicidad. Hormigón con fibra, adiciones de vidrio y plástico al hormigón armado y asfáltico, propuesta de viguetas y plaquetas, hormigones de alta resistencia, mampostería confinada, entre otros.
En ese mismo orden, la explotación de software profesionales para el análisis y diseño estructural sismorresistente, como por ejemplo el ITAP, el SAT 2000, el MIDAS, entre otros. Destacan también plantillas y hojas de cálculo elaborados por nuestros profesores para el trabajo de estudiantes. Ha sido también reconocido por las comisiones nacionales de carrera nuestro sistema de asignaturas optativas y lectivas, como antes les mencioné, en todas las carreras de la facultad. Entre ellas destacan impacto del desastre en obras civiles, fundamentos de sismología para arquitectos, ingenieros civiles e hidráulicos, geodinámica y geodiversidad, estudios de vulnerabilidad, fundamentos de ingeniería sísmica, enfoques actuales para la conservación del fondo habitable en zona sísmica, entre otras. Por último, y también como parte del impacto en el pregrado, debe destacarse el trabajo científico estudiantil y los ejercicios de culminación de estudios, los más importantes relacionados con proyectos de conservación de obras estructurales y viales en el territorio suroriental, los proyectos de rehabilitación y estudios de vulnerabilidad de obras sociales en zona sísmica y también, por supuesto, proyectos estructurales de obras sociales vinculados a importantes empresas del territorio. Ahora bien, un análisis del impacto en el posgrado conduce a valorar acciones desarrolladas por nuestro claustro en cuanto a cursos de posgrado, entrenamientos, diplomados, maestrías y doctorados. Los cursos de posgrado se han llevado a cabo disímiles programas a lo largo de ya casi 30 años. En esta diversidad se han atendido tanto aquellos temas generales relativos a la gestión de riesgo de desastres como temas más específicos que atienden a la ingeniería sísmica aplicada al diseño estructural, estudios de vulnerabilidad, técnicas para la conservación, viabilidad de proyectos, pavimentos en zona sísmica, modelación mecánica y dinámica de las estructuras, cimentaciones y muros de contención en zona sísmica, entre otros. Asimismo, varios entrenamientos de posgrado ha desarrollado la Facultad de Construcciones relativos a ingeniería sísmica aplicados a las estructuras. Entre estos pueden citarse análisis y modelación de estructuras a través del SAT 2000, con aplicación en la ingeniería sísmica, dinámica de las estructuras y aplicación a la ingeniería sísmica, aplicaciones de la norma sísmica cubana al análisis y diseño de estructuras a través del SAT 2000, dinámica de las estructuras a través del SAP 2000, metodología para la evaluación rápida por análisis dinámico, aplicación a estudios de vulnerabilidad sísmica de obras monumentales, y metodología para la evaluación rápida por análisis dinámico con aplicaciones en los sistemas constructivos prefabricados. Por último, y de los más recientes, análisis y diseño de cimentaciones superficiales en zona sísmica, haciendo uso de software profesionales. También como parte de las acciones de posgrado destacan en nuestro colectivo el programa de diplomado de ingeniería sísmica, los programas de maestría, el de ingeniería civil en zona sísmica y el programa de hábitat y medio ambiente en zona sísmica, así como dos programas de doctorado, el programa de patrimonio cultural y construcciones hidráulicas en zona sísmica. Resultados de posgrado, es importante que reconozcamos que han impactado en la formación de capacidades de importantes instituciones del territorio, entre las cuales pueden mencionarse el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, la empresa de diseño e ingeniería de Granma, el Ministerio de la Construcción con todo su sistema empresarial, las empresas de proyectos de Santiago de Cuba, las direcciones provinciales de vialidad en el territorio oriental de Cuba, la empresa de proyectos de la FAR, la empresa de proyectos del azúcar, la empresa nacional de proyectos agropecuarios en Santiago de Cuba, el arquitecto de la comunidad, la empresa de diseño e ingeniería de Guantánamo, la oficina del conservador de la ciudad en Santiago de Cuba y la empresa de proyectos Vértice en Holguín. Asimismo, estas acciones han trascendido las fronteras nacionales con actividad de posgrado en países como Belice, Nicaragua, México, Perú, Ecuador, El Salvador, entre otros. Como conclusiones de nuestra conferencia, podemos referir a que, en primer lugar, la formación de profesionales en temas relativos a la ingeniería sísmica y de desastre es prioridad en nuestras carreras y hoy ya exhibe casi 30 años de trabajo ininterrumpido que impacta de forma positiva en el pre y el posgrado.
También debemos reconocer que los miembros del claustro de las carreras forman parte de importantes y reconocidas asociaciones a nivel nacional e internacional, entre las que destacan el Subcomité de la Norma Sísmica Cubana, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, el Comité Cubano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalarias, la Cruz Roja Cubana, el Grupo de Evaluación de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo, el Comité Técnico de Estructuras Sismoresistentes, entre otras. Asimismo, las acciones de posgrado en temas relativos a ingeniería sísmica y de desastres alcanza importantes instituciones del territorio oriental del país, así como diferentes países del área y la. Muchas gracias.